Hola amigos, mi nombre es Oscar Villamarín, estudiante del Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui, en la carrera de electricidad para la materia de electromagnetismo, dirigida por la ingeniera María Gabriela Vera. El día de hoy hablaremos sobre los campos magnéticos y los efectos que estos producen en diferentes materiales. Para ello vamos a hablar un poco sobre los campos electromagnéticos. Definición. Un campo magnético es un campo de fuerza creado como consecuencia del movimiento de cargas o flujo de electricidad. La fuerza, intensidad o corriente de un campo magnético se mide en Gauss o teslas. El flujo de este decrece con la distancia a la fuente que provoca el campo. Se llama también campo magnético a un espacio en el cual tienen lugar fenómenos magnéticos, debido a la influencia de un cuerpo con propiedades magnéticas, sea el caso de un imán o un material ferromagnético imantado. El campo magnético en la física se define también como una magnitud vectorial que da cuenta de la intensidad magnética, es decir, que expresa el fenómeno de la atracción entre un imán y determinados materiales, cobalto o hierro, etc. Dichos imanes pueden ser de diferentes tipos de materiales y tienen siempre un polo norte y polo sur. El campo magnético no se trata de la fuerza en sí, sino de un espacio en el que esa fuerza ejerce como resultado del movimiento de cargas eléctricas. En él actúan fuerzas sobre partículas cargadas en movimiento, lo que le da su carácter vectorial. El campo magnético se representan por el trazado de unas líneas imaginarias, las cuales reciben el nombre de líneas de fuerza magnética o líneas de campo magnético. Características del campo magnético. En los campos magnéticos podemos encontrar las siguientes características. Tiene un polo norte y un polo sur. Los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. Se puede generar a partir de corrientes eléctricas en movimiento o de imanes. Cuanto más cerca esté un campo magnético del punto de origen, mayor será su intensidad. Su propagación ocurre en la velocidad de la luz. Se representa con las llamadas líneas de campo magnético. En los siguientes ejemplos podemos ver las líneas que se pueden formar en los diferentes tipos de campos magnéticos. Como podemos ver, la presencia de un imán altera el espacio que lo rodea y obliga a que se acomoden las limaduras de hierro, siguiendo un patrón específico, es decir, obliga a que éstas se alineen. Esta alineación no es azarosa, sino que ocurre en dirección al campo magnético, lo que da lugar al registro del espectro magnético. Los extremos, donde tales líneas se unen, reciben los nombres de polos magnéticos. Las líneas externas del imán se registran de polo norte a sur, mientras que las líneas internas lo hacen de polo sur a norte. Esto da lugar a líneas cerradas. Las líneas del campo magnético nunca se cruzan entre ellas. El vector B tiene el mismo sentido de la línea de campo de cada punto y es tangente a la misma. Su intensidad será mayor en el punto donde las líneas se concentren. Unidades del campo magnético. En el sistema internacional, la unidad de campo magnético se denomina Tesla y se abrevia con el signo T. Un Tesla es igual a un Weber por metro cuadrado. El campo magnético, en tanto cantidad vectorial, se representa con el siguiente signo. La intensidad de campo magnético se representa con el signo H y se expresa o se mide en amperios por metro. La fuerza del campo magnético se representa con la letra F, cuya unidad de medida es el newton. Por su parte, la masa del polo magnético se representa con la letra M. Intensidad del campo magnético.
Se llama intensidad del campo magnético a la fuerza que es ejercida en el campo sobre la unidad del polo norte, aplicado en un punto. Para calcular la intensidad del campo magnético se aplica la siguiente fórmula. A continuación veremos varios experimentos realizados con un imán para probar las propiedades del mismo. Aquí podemos observar cómo estas limaduras de hierro y ese pequeño imán inmediatamente son atraídas. Sobre el papel vemos cómo las limaduras de hierro se forman alrededor de las orillas del imán y no en el centro de este, por lo que se demuestra de esta manera cómo se forman las líneas magnéticas. En la siguiente parte vemos un imán de forma circular, mucho más grande. En él vemos cómo las limaduras de hierro toman la forma de él mismo y tomando ciertas inclinaciones hacia los lados cuando este es movido, y además toman un extraño patrón sobre este. Aquí podemos observar la interacción entre dos imanes, los cuales al ser intentados unirse por el mismo polo, estos se repelen inmediatamente. Más sin embargo, cuando éste se encuentra con su polo opuesto, inmediatamente se atraen. Finalmente, en este experimento, vemos la interacción del imán con diferentes materiales, como el aluminio, la madera y el hierro. Y de esta manera comprobamos que el aluminio no puede ser adherido al imán por las características que éste tiene. De la misma manera, la madera no muestra ninguna afectación al campo magnético del imán. Mas sin embargo, aquí podemos observar que el hierro inmediatamente entra en contacto con el campo magnético del imán, por lo cual es adherido inmediatamente. Bueno, eso es todo, agradeciendo por su atención. Hasta pronto.